Buenas tardes, queridos colegas, amigos, amigas. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, a pesar de que no podamos estar en persona. Es un placer estar juntos por Zoom. Este panel tiene su inicio en una colaboración entre la Universidad de Quebec en Montreal y la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y es la culminación de una serie de reflexiones sobre las reacciones a la pandemia de COVID-19 en América Latina. Los colegas que nos acompañan son especialistas del tema. Bueno, todos somos especialistas improvisados, pero ellos han trabajado un poquito más esta reflexión y me permito darles enseguida la palabra. Comenzaremos con la presentación de la profesora Dolores Figueroa. Dolores, por favor. Me permito recordar que las presentaciones son de un máximo de 15 minutos para que podamos aprovechar el tiempo con preguntas y respuestas que seguramente serán muy enriquecedoras. Gracias. Dolores. Pues muchas buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Julián, por la invitación. Gracias a los organizadores de esta semana hispanoparlante. Mi presentación la voy a enfocar a discutir temas del impacto de la pandemia en un país centroamericano, en Nicaragua. Antes quisiera mencionar que gran parte de la información que voy a presentar sobre el caso de jóvenes afrodescendientes embarcados en compañías turísticas de lujo en el Caribe fue proporcionada por la defensora de derechos humanos Dolin Miller, que es miembro del board del gobierno territorial Creole en la costa atlántica de Nicaragua. Así que gracias, Dolin, por su apoyo. Y bueno, no veo la presentación en pantalla, pero yo supongo que estará siendo proyectada. Bueno, empezaría primero explicando que Nicaragua es el único país latinoamericano que no anunció medidas oficiales y formales para abordar la pandemia. Rosario Murillo, vicepresidenta del país y vocero del gobierno, llamó a los nicaragüenses a que se mantuvieran tranquilos, disfrutaran de las actividades turísticas y recreativas y que siguieran trabajando como si no pasara nada. Estableció que las autoridades educativas alentaran la asistencia regular a escuelas y únicamente dispuso leves medidas de cuarentena voluntaria para visitantes del extranjero. ¿Podrían pasar a la siguiente, Filmina? Gracias. El presidente Daniel Ortega ha criticado a quienes han promovido campañas de distanciamiento físico. Ha despedido médicos que protestaron por la falta de medidas de confinamiento y gravó con impuestos insumos médicos de necesidades básicas y no dictó medidas de contingencia sanitaria. Para el 18 de marzo del 2020 se reportó oficialmente el primer caso de COVID en Nicaragua. Sin embargo, desde este anuncio el gobierno nunca decretó formalmente una declaración de emergencia y por el contrario se llamó a la población a celebrar marchas, a participar en actividades de concentración colectiva de índole comercial, cultural, deportiva, religiosa y política. Este comportamiento contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se ha mantenido como política oficial permanente, aunque a través de discretas resoluciones administrativas se han tomado algunas medidas de control migratorio y distanciamiento social. Evidentemente, a medida en que fue dándose el contagio por esta falta de previsión de la distancia social, la gente empezó a alarmarse y empezó a alarmarse por elementos que empezaron a pasar en la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo desvanecimientos de personas en la calle,
también empezaron a darse unas prácticas muy oscuras como un tipo de entierros nocturnos express de gente que estaba, obviamente había fallecido por cuestiones del COVID. A los hospitales, la gente que empezó a fallecer se les empezó a llamar o a ligar su fallecimiento con algo que le nombraron neumonía atípica, como una manera premeditada de no reconocer el COVID como una enfermedad respiratoria que estaba causando esos decesos. En vista de esa alarma social, empezó a acrecentar un grupo de actores sociales se dio a la tarea de crear una base de información alternativa a los datos oficiales o los tímidos y mal dados comunicados oficiales sobre el número de infectados y decesos del COVID. Este observatorio se le llamó Observatorio Ciudadano COVID-19 y empezaron a recaudar información de manera artesanal por debajo del agua, pero también con un esfuerzo valuable de dar una verdad a los medios de comunicación internacionales sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Aunado a este proceso, es cuando el gobierno de Nicaragua decide hacer el lanzamiento de un documento que le llamó Libro Blanco sobre el plan del COVID-19, titulado Equilibrio entre la pandemia y la economía. Este texto, este documento oficial fue presentado en Managua frente a embajadores y miembros de los directores de agencias de cooperación internacional. Fue un documento donde el gobierno de Ortega argumentaba la necesidad de seguir impulsando y dinamizando la economía local, que estaba abiertamente afectada no solamente por el tema de la enfermedad, sino también por el tema de la represión militar y la represión política que hay en el país desde la crisis de abril del 2018. Entonces, según Ortega, la gente de las organizaciones civiles que se dieron a la tarea y se están dando a la tarea de recaudar información sobre los efectos del COVID son farsantes, que la postura de la gente de la sociedad civil es contraria al régimen y que obviamente están relacionados o tienen que ver con los grupos disidentes del país que alentaron el golpe de Estado de abril del 2018. Entonces, en este clima político adverso, represivo, de persecución, pues la gente que genuinamente quiere documentar el tema de la enfermedad y quiere de manera genuina evitar la propagación de la enfermedad, están siendo también sujetos de persecución. En la pantalla ustedes pueden ver los datos oficiales que el Observatorio Ciudadano ha recaudado y se distancian significativamente de los datos oficiales. Por ponerles un ejemplo, en el mes de mayo, el gobierno oficialmente reconocía que había 279 infectados y 17 fallecidos, a lo que el Observatorio Ciudadano recaudó como 2.323 infectados y 466 fallecidos. El mapa también muestra cuáles son las zonas del país donde hay mayor infección, que se puede ver que son en el lado pacífico del país, donde hay, claro está, también mayor concentración de población, como es la capital, Managua, León, Matagalpa y el departamento de Masaya. Pero en la costa atlántica, que es el lado de la costa caribe del país, también se presentan casos, y el Atlántico Sur, que es la región en la que me voy a enfocar mi siguiente sección de la exposición, es donde se ubica la población creol afrodescendiente de Nicaragua. La siguiente, por favor. En esta línea del tiempo, quiero hacerles ver cómo en el periodo entre marzo y julio
ha habido todos estos elementos de análisis que nos permiten relacionar el COVID con la negligencia y con el silenciamiento oficial del gobierno, pero también con políticas restrictivas de repatriación de población nicaragüense que está en el extranjero. Como ustedes pueden ver, el primer caso fue detectado en marzo del 18. Después, para el 25 de mayo, es que se dio ese lanzamiento de un documento oficial del gobierno sobre el COVID. Y para junio, para mediados de junio, empezaron a haber reclamos por parte de trabajadores embarcados nicaragüenses en empresas turísticas como Carnival Cruise Line y Carnival Glory, en un llamado generalizado para que los dejaran regresar al país. Estos trabajadores estuvieron por más de 4 meses en la mar sin poder tocar tierra porque el gobierno de Nicaragua no les permitía la entrada al país. Entonces, quisiera un poco adentrarme sobre los datos más etnográficos de quiénes son estos embarcados, esta población criol trabajadora. La siguiente, por favor. Bueno, si ustedes ven, este es un mapa descriptivo de la composición pluriétnica de la costa atlántica. La población afrodescendiente se ubica sobre todo en la región Atlántico Sur, en el municipio de Bluefield y Puerto Cabeza. Es una población descendiente de flujos esclavistas del Caribe centroamericano, traídos por colonos ingleses, porque esta parte del país fue un protectorado británico. De ahí que haya presencia afrodescendiente, haya un manejo generalizado del inglés creole y es población protestante. Entonces, por lo mismo, como es población negra y familiarizada con el inglés, y muy cercano culturalmente a la cultura económica caribeña, es que desde muy temprano en los 70s empezaron a trabajar en la economía marítima del Caribe, pero también en empresas turísticas pues, de lujo, de alto turismo en el Caribe. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son los embarcados? Bueno, el embarcado es el término en español para llamar a la gente que está trabajando en un barco, pero localmente en el léxico criollo se le llaman shipboats. O sea, es la gente que está trabajando en los barcos, es mayoritariamente población joven, masculina en los 70s. Después en los 80s empezó a girar el foco de la concentración a mujeres y también gente mestiza que hablaba español. Este es uno de las principales actividades de trabajo que la población afrodescendiente urbana tiene. Son contratos que pueden durar de entre 6 y 7 meses. Son contratados precisamente por su manejo del inglés. Y los cruceros de lujo donde normalmente trabajan, pues tienen flotas de 20 barcos. Son varias compañías de barcos y normalmente la contratación se hace directamente en la ciudad de Bluefield. Cabe decir que pues, es el principal apoyo económico de las familias creole. Hay mucho sacrificio familiar y personal en este tipo de labor y bueno, vale decir que al momento en que los familiares supieron de la prohibición del retorno de sus seres queridos, pues empezaron a movilizarse en la ciudad y a hacer protestas directamente en la alcaldía de Bluefield para tratar y presionar al gobierno a que facilitara el retorno de sus familiares. Una vez empezada la pandemia, la situación en los barcos turísticos se volvió muy delicada porque en los barcos normalmente esta población tiene que compartir no cubículos, camarotes que son de pequeñas dimensiones, son barcos que manejan una población de trabajadores de miles de personas. Entonces el tema
del contagio también fue una preocupación que puso un estrés en ellos, además de estar distanciados de su familia. Y bueno, y ante la poca posibilidad de retorno pronto, pues la gente empezó a gastarse los ahorros que ellos tenían de estar trabajando en los barcos, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues nos hacen ver que hay un gran tema de tensión alrededor de este tipo de labor, de este desempeño, y como medida de presión ante el gobierno, algunos compañeros decidieron tomar ¿cómo se llama? Una base con el gran pancarta que decía "Somos nicas, déjenos entrar". Este video fue circulado en medios de comunicación nacional y locales, y a raíz de eso, el retorno de ellos a Nicaragua se ha dado pues a cuentagotas realmente. Las empresas pesqueras y las empresas turísticas han pagado para el retorno de los familiares, porque como política del gobierno se les impuso a los exiliados nicaragüenses que ellos mismos costearan su retorno al país, además de sus gastos médicos para financiarse sus test de salud, porque uno de los requerimientos para el ingreso era que mostraran que habían tenido un test del COVID reciente. Y claro, gastos de traslado, gastos alimenticios, y todos estos gastos pues fueron cubiertos en parte por ellos mismos con sus ahorros, pero también por las empresas de los barcos. Entonces, una vez que estas personas han regresado a sus familias, pues difícilmente van a ser contratados por las empresas porque el gasto fue significativo. Seguramente las empresas turísticas de los barcos se van a cuestionar o van a cambiar de alguna manera el rubro de su economía, y estas familias que de manera rutinaria descansaban sobre esta entrada de dinero en dólares, pues ahora tendrían que invertir sus recursos y sus esfuerzos en sostener la economía de sus familias de otra manera. Entonces, a largo tiempo se podría decir que el COVID ha impactado pues una fuente de trabajo sustancial para las comunidades creole, y por supuesto en el concierto de la crisis de Nicaragua, la crisis económica, pero también la crisis política, pues el escenario no es muy promisorio. Y los repatriados nicaragüenses, que son repatriados económicos, pues también testifican y son parte del drama humano que significa para los exiliados nicaragüenses regresar a su país en un contexto de represión política. No sé si ya me pasé de tiempo. Un minutito más, sí. Un minutito más. Bueno, mi mensaje final sería que la crisis del COVID, en el caso de Nicaragua, se suma a una crisis política muy fuerte. Y la actitud del gobierno, que es sospechosa contra los grupos de información, de medios de comunicación, las ONGs y todos aquellos actores locales, políticos y económicos que tratan de contrarrestar la represión política, pues son tomados como enemigos del gobierno. Entonces, aquellos que están preocupados por la protección de la salud pública y de sus familias, sin ser necesariamente antigobernistas, son tomados por contrarios al régimen. Y bueno, pues es un escenario que no es muy promisorio, así que bueno, yo pararía aquí mi presentación para ver si hay contestar preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores, esta presentación tan interesante, sobre todo de un caso del que rara vez se oye hablar. Ya es raro oír hablar de Nicaragua, es todavía más raro oír hablar de las poblaciones afrodescendientes de este país centroamericano.
Así que muchas gracias por traérnoslo a nuestra atención y contribuir a nuestra reflexión al respecto. Pasaré ahora la palabra a David Barrios Giraldo de la Universidad de Cali. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho a participar de este panel. Muchísimas gracias a la Universidad de Quebec, a Julián, al CALAX por permitir esta discusión que ya habíamos empezado hace algunos meses. Digamos, hoy quisiera presentar un panorama general de lo que está sucediendo en Colombia. Y no es nada alentador lo que está sucediendo. Es decir, hoy somos el séptimo país del mundo con mayor número de personas contagiadas. Probablemente al final de esta semana vamos a llegar a 1 millón de personas contagiadas. Estamos detrás de los Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Argentina. La tasa de mortalidad en Colombia, sin embargo, es baja comparada con otros casos de América Latina, en donde parecería ser que el acceso al sistema de salud es más débil o más difícil. El caso de México es dramático, lo mismo Ecuador, Bolivia. Entonces, digamos que en ese sentido, el sistema colombiano de salud respondió más o menos de manera adecuada, pero también esa tasa de mortalidad tan baja o baja, porque digamos, Chile tiene unas tasas de mortalidad más bajas aún, se debe en Colombia a una cuarentena muy larga. Entonces, Colombia apenas llegó a su pico hace 1 mes y medio. ¿Cierto? Entonces tenemos una tasa de contagio muy rápida, en donde los gobiernos locales han jugado un papel más determinante que el gobierno nacional, a pesar de que el testeo en Colombia, digamos, es amplio, comparado con otros países de la región. Digamos que esa dinámica se obedeció más a las gestiones de alcaldías y de gobernaciones que del gobierno nacional. En países con una población más o menos similar, Colombia no lo ha hecho nada mal en términos de las pruebas de diagnóstico. Está muy detrás de Inglaterra, que ha hecho 30 millones de pruebas más o menos, muy detrás de Canadá, que es un país con 20 millones de personas menos. Y más o menos ha hecho lo mismo que Uganda o Kenia para tener una dimensión de lo que han hecho en otros lugares diferentes de América Latina. Digamos, los focos más importantes del COVID están en Colombia, están en Bogotá, que es la ciudad más grande, más o menos con un 20%, seguido de Medellín, que es más o menos el 2% de los casos en Colombia, seguido también de Cali, pero son ciudades que tienen unas tasas de mortalidad muy bajas comparadas a la periferia, donde la gente tiene un acceso muy limitado a los sistemas de salud, como especialmente en la costa atlántica. El caso de Magdalena y Santa Marta también es dramático, y el caso del norte de Santander es bastante preocupante, sobre todo porque es allí donde se ha concentrado la mayor parte de la población de migrantes venezolanos, aunque digamos, buena parte regresó a Venezuela. Desde que empezó la pandemia, hay una cantidad enorme de venezolanos en esa zona del país. Entonces, en ese sentido, simplemente lo que yo quiero advertir es que, bueno, no tenemos certeza de los números absolutos, porque esos números van al vaivén de la política. Mientras el gobierno nacional y el Ministerio de Salud ha presentado una serie de cifras, esas cifras siempre se contradicen con lo que
presentan alcaldías y gobernaciones. El gobierno nacional además ha centralizado demasiado la distribución de provisiones de pruebas y para unidades de respiradores artificiales para unidades de cuidados intensivos. Y esas ayudas por lo general se han quedado, digamos, perdidas en el proceso burocrático. Con esperanza vimos en abril, mayo, que una asociación público-privada en Medellín, por ejemplo, había logrado ya empezar a producir ventiladores artificiales, pero el gobierno colombiano ya se había comprometido con la compra a otros países de ventiladores artificiales que costaban unos $50.000 más de lo que estaban desarrollando la industria local en consorcio con universidades públicas y hospitales públicos también. La respuesta local entonces ha sido mucho más importante. Los enfrentamientos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales son permanentes. La alcaldesa de Bogotá ha sido particularmente juiciosa en denunciar la distancia existente entre el gobierno nacional y el resto del país. Nos hemos enfrentado los colombianos además a un gobierno completamente incompetente en muchos sentidos, que parece no entender la realidad del país. Hace unos meses hubo, creo marzo, abril más o menos, hubo una masacre en Samaniego, Nariño, de varios estudiantes. No sabemos realmente quién fue el autor material e intelectual de esos hechos. Parece que fueron disidencias de las FARC, pero también pudieron haber sido paramilitares. El presidente colombiano Iván Duque viaja a la zona y en medio de la protesta de los jóvenes, sobre todo reclamándole al presidente de Colombia respuestas por esa masacre, en una imagen que es absolutamente escalofriante, él empieza a celebrar con ellos como si lo estuvieran aclamando. Él no podía entender qué era lo que estaba pasando. Además, les ofreció estadios y cosas al estilo de la política tradicional en América Latina. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Lo mismo, por ejemplo, está pasando hoy con la Minga Indígena, que es un grupo enorme de indígenas que ha venido desde el Cauca a Bogotá. No tengo el número exacto en este momento, pero mientras el gobierno nacional acusa a Claudia López de hacer política por darles provisiones de salud, acomodamientos, alojamientos, con todas las medidas de bioseguridad, el presidente está acusando a Claudia López de hacer política con los indígenas. En enero, febrero, la Minga estaba ya haciendo unos reclamos al gobierno nacional y de nuevo salen a reclamarlo. El gobierno no fue capaz de ir hasta el Cauca. Los indígenas vienen acá, piden reunirse con el presidente y el presidente lo que hace es que improvisa una gira por el departamento del Chocó, donde creo que nunca había ido, y luego una gira al Cauca, de donde vienen los indígenas, y evita de esa manera hablar con la población indígena. Entonces, esos son ejemplos más o menos de la situación o de las distancias del gobierno nacional. Y ya voy a hablar un poco de la postura política en la que están. Un gobierno muy quisquilloso, muy sensible a la hora de recibir críticas y que peligrosamente ha venido deslizándose hacia un autoritarismo que muchos colombianos de mi generación tal vez no conocíamos de esa manera y que no esperábamos tampoco de este gobierno.
El gobierno colombiano ha enfocado la respuesta a la reactivación económica en la oferta y no en la demanda. Después de una cuarentena muy larga, decidió ir abriendo el comercio paulatinamente, pero sin permitir que la gente saliera a comprar. Y también se enfocó, sin tener en cuenta tampoco los niveles de informalidad de la economía colombiana, y también se enfocó en darle ayudas a las grandes empresas y a los grandes conglomerados comerciales. Mientras el gobierno nacional le ofrecía a la aerolínea Avianca, que está casi en bancarrota desde hace unos años, le ofrecía una ayuda de más o menos no tengo bien la cifra, pero es como el doble, lo borré, pero son más o menos como unos 360 mil millones de dólares para salvar la compañía. Le ayudaba a las familias colombianas más vulnerables con un ingreso mensual de $82 canadienses, que en el total del año son más o menos como unos 130 mil millones de dólares canadienses. Con el agravante que Avianca no es ni siquiera colombiana y paga muy pocos impuestos. Es decir, estaba ayudando a las familias colombianas con mucho menos de lo que se podrían ganar en el comercio informal. También en una escena que parecía como de otro mundo, en medio de la pandemia, el gobierno nacional decidió hacer días sin IVA, con excepción de impuestos para grandes cadenas de supermercados y de venta de electrodomésticos. En medio de toda esta pandemia, decide abrir estas tiendas con estas ofertas y con línea y con unas filas enormes en lo que parecía una locura total en ese momento, sin medidas de seguridad, sin absolutamente nada. Ese día fue un desastre, los picos de contagio en Bogotá fueron bastante importantes. Hubo una reacción también importante, afortunadamente, de la sociedad colombiana, y creo que esos otros dos jornadas de días sin impuestos para estos conglomerados económicos se cancelaron o se hicieron virtualmente. La situación económica de Colombia, como el resto de América Latina, es muy preocupante. Venía un proceso de desindustrialización muy grave. Hoy es aún peor, la balanza comercial es desastrosa. Estamos importando muchísimo más de lo que se produce y no hay apoyo económico a las medianas y a las pequeñas empresas. Lo que había ganado Colombia en reducir la pobreza en los últimos 20 años se ha perdido en menos de 6 meses. Hoy tenemos, de acuerdo al Departamento de Estadísticas del Gobierno del Estado colombiano, que más o menos el 35% de la población colombiana entró al mes de septiembre a un estado de pobreza. Y no sabemos aún qué va a pasar, porque la clase media en Colombia, o lo que el gobierno llama una clase media, es supremamente frágil. Incluso hace más de un año catalogaron a la clase media como todos aquellos que ganaran entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso en dólares canadienses son aproximadamente $600. Es decir, perdimos en los últimos lo que habíamos ganado en 30 años en ese sentido, y se calcula que además la clase media que pueda sobrevivir va a llegar a un estado de pobreza monetaria muy importante, muy drástico. A pesar de que hay un mayor proceso de bancarización que hace posible, bueno, esto es tema de discusión, pero un proceso de bancarización
que podría hacer posible un acceso de las clases medias y las clases populares a, digamos, a sistemas de financiación o de crédito ha crecido de manera importante durante la pandemia. Tenemos que, frente a la poca generación de empleo que este gobierno está propiciando, ese proceso de bancarización va a ser, digamos, muy limitado. Felipe, por favor. ¿Cómo? Un minuto nada más. Oh, bueno, y definitivamente lo más preocupante que pasa con esta situación y que, digamos, es lo que hace particular a Colombia dentro del contexto de América Latina es la manera en la que está afectado el proceso de paz. Además de no tener recursos, el gobierno colombiano, en la poca disposición que ha mostrado a implementar el proceso de paz por su negativa a apoyarlo y su intento permanente de destruir todas las instituciones que tengan que ver con ese proceso de paz, lo sigue dejando sin recursos. Ayer aprobaron una reducción de más o menos del 47% del presupuesto que se tenía para la asignación de tierras para reintegrados de las FARC. El gobierno colombiano además sigue profundizando la polarización política en Colombia, controlando, apoderándose de los entes de control del Estado como la Procuraduría, Fiscalía, Derechos Humanos. En fin, podemos hablar más adelante de eso, atacando las cortes y usando a las Fuerzas Armadas en contra de una manifestación política que viene creciendo todo el tiempo desde que empezó esto, incluso desde finales del año pasado, que fue paralelo a lo que pasó en Chile, y que nos deja en una situación preocupante en cuanto a lo que va a pasar con el orden público en Colombia en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias por esta presentación sobre los desafíos tan multifacéticos de la pandemia en Colombia. Oímos muchos ecos de estos desafíos en otros lados, así que es también una contribución interesante para nuestra reflexión. Paso ahora sin más la palabra a Pascal Lupien de la Faculté Saint-Jean de la Universidad de Alberta. Gracias. ¿Y vas a compartir mi PowerPoint? Bueno, bueno, Julián, tú tienes que avanzar, ¿no? Porque yo no lo controlo, ¿cierto? Bueno, entonces, soy politólogo y voy a analizar la situación en Ecuador desde una perspectiva de las políticas públicas. Entonces, Ecuador, ustedes tal vez ya lo saben, fue uno de los primeros países en América Latina en verse afectado por COVID-19 y sigue siendo uno de los más afectados per cápita. Entonces, un poco de contexto. La siguiente, por favor. Julián, ¿puedes avanzar? Sí. ¿Ahí? No. Esa es la primera, la segunda. La segunda. Esa es la segunda. La tercera. Es que no avanza. ¿No avanza? No. A ver, vamos a intentar de nuevo. Ahí sí, se mueve. Todavía no. O No si sé, quieres ponerme como co-host y voy a hacerlo. Sí. Yo no tengo el control del asunto. Bueno, ¿por qué no avanzas en la presentación mientras tratamos de ver cómo resolverlo? Bueno,
Non, vous pouvez changer les pages quand même à gauche. Si le diaporama ne fonctionne pas, on verra les pages changer quand même. Ya no hay nada. Si quieres continuar, Pascal, mientras vemos cómo retornar al... Bueno, entonces, un poco de contexto. Ecuador ya enfrentaba, antes de COVID, ya enfrentaba varias crisis políticas y económicas. Entonces, después de casi una década de fuerte crecimiento y de inversión social, entró en una recesión desde 2015 debido a la caída de los precios del petróleo. Entonces, el gobierno del presidente Lenín Moreno impuso una serie de medidas de austeridad neoliberal poco después de su elección en 2017. Y estas medidas incluyeron recortes al sistema de salud pública, que había conocido una inversión considerable durante el mandato de su antecesor, Rafael Correa. El gobierno nacional de Lenín Moreno ya estaba también debilitado. En octubre de 2019 se realizaron las manifestaciones más importantes en más de una década. El gobierno perdió el control del país por un tiempo y tuvo que salir de Quito, de la capital. Y resulta que el presidente tenía que manejar la crisis de COVID-19 desde una posición de debilidad. Y a principios de 2020 su aprobación se situaba en el 20% más o menos, entonces muy bajo. Todavía no se puede. Si quieres compartirla tú directamente, tal vez funcione mejor. Yeah. ¿Sí se puede ver? Sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces estamos aquí. En bas à droite. Diapo. Bueno, si ven COVID-19 aquí. Bueno, así está bien. Voilà. Bueno. Entonces, identificaron el primer caso de COVID el 29 de febrero y el país y sus instituciones y su sistema de salud pública no estaban listos para afrontar la crisis, ¿no? En abril, Ecuador era uno de los países más afectados, como ya dije, del mundo. El número de muertos per cápita de Ecuador estaba entre los peores del mundo. Casi 11.000 personas murieron en 6 semanas, solo en 6 semanas, solo en la provincia de Guayas. Y el brote en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande del país, llevó al colapso del sistema de salud público y pues creo que todos vimos, ¿no? Por los medios de comunicación, las imágenes de muertos en las calles. El gobierno municipal estaba proporcionando ataúdes de cartón para que la gente enterra a los muertos. Entonces, una verdadera crisis humanitaria. La respuesta del gobierno, entonces me voy a centrar en 2 áreas políticas que se han visto particularmente afectadas: la salud pública y la protección social. Este tipo de crisis, una pandemia global, debería desafiar el status quo y marcar el lanzamiento de un periodo de cambio radical de políticas públicas. Pero en ambas áreas, en Ecuador, esto no ocurrió. Las instituciones políticas latinoamericanas, incluso, por supuesto, las ecuatorianas, suelen mantener el status quo, reproducen la desigualdad. Incluso cuando parece que el Estado está adoptando políticas radicales para enfrentar una crisis, al final las medidas que adoptan reflejan patrones arraigados.
Y eso es lo que pasó en Ecuador. Entonces, las políticas del gobierno de Lenín Moreno demuestran eso. Continuación e incluso el refuerzo de la austeridad neoliberal en medio de una pandemia. Y como siempre ha sido el caso, el Estado se ha preocupado más por la seguridad del Estado que por cualquier aspecto de la seguridad humana. Bueno, entonces, las políticas de salud. La política de salud pública durante una pandemia involucra dos dimensiones importantes: la disponibilidad de servicios de atención médica, desde pruebas hasta equipos médicos y camas de hospital, y la prevención de la propagación mediante restricciones de movimiento y cosas así. Y fiel a su agenda neoliberal, el enfoque del gobierno de Moreno ha estado en este último, entonces, es decir, en la prevención de la propagación. Las primeras acciones tomadas por el gobierno y las entidades de salud incluyeron el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en los puntos de ingreso al país, incluyendo controles de temperatura en los aeropuertos para los viajeros entrantes. Y Moreno entonces declaró el estado de emergencia a través de un decreto ejecutivo que permite al presidente suspender diversos derechos civiles, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información. Y después del 15 de marzo cerraron las escuelas y prohibieron las concentraciones masivas públicas. Moreno declaró también un toque de queda por la noche, 2 días después, y el gobierno impulsó una serie de sanciones para los que no seguían las medidas de salud pública. Y desde el 12 de abril se implementa mediante un sistema de semaforización con 3 niveles: rojo, naranja y verde. Y allí pueden ver, que con cada nivel hay restricciones diferentes, ¿no? En ese momento hay como 21 sobre 24 provincias que están en el estado amarillo y 3 en el estado verde. Entonces, restricciones sí, pero al nivel de acceso a los servicios de salud público, el Ministerio de Salud designó 27 hospitales y más que 2.000 centros médicos para el tratamiento de casos de coronavirus, pero el gobierno no proporcionó fondos adicionales para enfrentar el colapso del sistema de salud, lo que provocó la renuncia de la ministra de Salud, que afirmó que no podía manejar su departamento durante una crisis de salud sin presupuesto adicional. Y también salieron por las calles protestas que exigían más recursos, ¿no?, a la atención médica. Y la respuesta fue más represión de la parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y los recortes presupuestarios también han provocado el despido de cientos de profesionales médicos. Entonces, despidieron en el sistema público, despidieron al final no sabemos cuántos médicos, pero muchos médicos durante la crisis. Del lado de la protección social, eso también es muy importante. También hay una crisis económica en Ecuador, como en todos los países de la región. Las medidas de salud pública provocaron importantes pérdidas de empleo. Es muy importante entender que Ecuador
y no es, bueno, como casi todos los países de la región, la mayoría de la gente trabaja en el sector informal y el Ecuador se ubica entre los países que tienen un porcentaje mayor de informalidad en la región, más o menos 60%. Y este tipo de trabajo no se puede hacer desde la casa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres que venden comida por la calle. Ese tipo de trabajo no se puede hacer desde la casa. La gente tiene que salir de la casa, tiene que trabajar en las calles. Y las medidas de distanciamiento social impiden que esas personas se ganen la vida al final, ¿no? Y por tanto, la distancia social es fundamental. Pero la capacidad limitada del sistema de protección social significa que la mayoría de los trabajadores informales no tienen acceso a prestaciones como, por ejemplo, el CERB que teníamos aquí en Canadá, el beneficio, ¿no?, para la gente que no tiene trabajo. Bueno, en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hay el seguro de desempleo, pero que cubre los que trabajan en el sector formal. El gobierno creó un paquete de ayuda para aquellos que no son elegibles para el seguro de desempleo, pero no es muy generoso. Los trabajadores informales pueden recibir hasta $60 por mes para cubrir los gastos básicos. Está destinado a alentar a las personas a quedarse en casa, pero pues ni siquiera es suficiente para cubrir los alimentos durante un mes, mucho menos el alquiler y otros gastos. Entonces es muy poco. Pascal, 2 minutitos, por favor. Yeah. Entonces, ¿qué más hizo el gobierno? Bueno, yo diría que las medidas macroeconómicas adoptadas están enfocadas sobre todo a complacer el Fondo Monetario Internacional y los inversores internacionales. Hay menos énfasis en el bienestar de los ecuatorianos. Entonces, en mayo se aprobó la famosa Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Incluso el nombre de esta ley es algo provocador. Y muchos ecuatorianos la dicen ley inhumana. Al final, bueno, del lado positivo, la ley afirma que los dueños de casa no pueden desalojar a la gente por no pagar el alquiler, pero esta ley revoca derechos laborales en nombre de la protección del empleo y se basa en el pensamiento neoliberal de siempre, ¿no? Las medidas incluyeron una mayor flexibilidad para facilitar a los empleadores el despido de trabajadores y una reducción de 55% del sueldo mínimo y ese tipo de medida. Y bueno, entonces, según algunos autores, por lo menos al principio, en marzo, en abril, COVID-19, decían, es una crisis de tal magnitud que los gobiernos tendrían que repensar el rol del Estado. Pero en Ecuador la respuesta ha sido a reforzar aún más las políticas neoliberales. Primero, la batalla contra la pandemia se ha centrado más en la seguridad que en ampliar el acceso a los servicios de salud. Las medidas de salud pública se centran principalmente en la contención del virus y las medidas de contención reflejan el legado del autoritarismo, ¿no? y la seguridad del Estado de América Latina. Y con respecto a las medidas de protección social, los beneficios suelen ser segmentados e insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Al final, a mi juicio, esto refleja hasta qué punto las instituciones políticas y económicas ecuatorianas y latinoamericanas están profundamente arraigadas y entonces esos patrones de siempre, ¿no? El Estado latinoamericano siempre ha sido dispuesto a desplegar recursos, fuerzas de seguridad, por ejemplo,
para proteger los intereses de las élites y para limitar las libertades en nombre de la seguridad, pero siempre han sido y siguen siendo menos dispuestos a movilizar recursos estatales para aliviar la pobreza y la desigualdad. Y esto incluso ante una crisis como la de COVID-19. Ya. Muchísimas gracias, Pascal. También esta perspectiva de políticas públicas es sumamente interesante. No quiero tomar mucho tiempo porque estamos un poquito atrasados. Invito a los miembros del público a hacer preguntas por la sección que se llama Preguntas y Respuestas, Q&R o Q&A, dependiendo del idioma en el que esté configurado su Zoom. Las preguntas serán por escrito y las responderemos oralmente. Pueden hacer las preguntas en español, en francés o en inglés. En caso de ser necesario, las traduciremos sin ningún problema. Así que, por favor, todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Julián, también quería informarles que hay gente que está siguiendo este panel por Facebook en Argentina, en México y, por supuesto, en algunas partes de Canadá. O sea que invitamos a la gente a hacer preguntas, pero mientras llegan, puedes hacer quizás un pequeño recuento de lo que han dicho nuestros panelistas o hablar entre ustedes, esperando quizás que lleguen algunas preguntas. La gente de Facebook también pueden transmitir sus preguntas y nuestro técnico las va a pasar. Perfecto. Entonces, un poco para estimular la reflexión de las preguntas, yo apuntaría a varios temas. El primero es el de la relación entre la pandemia y el funcionamiento del Estado en América Latina. Es algo que es transversal a los 3 países que hemos estudiado hoy. Está el tema de lo local contra lo nacional. Eso aparece de formas diferentes en los distintos casos, pero las regiones marginales tienen desafíos todavía más importantes que las regiones centrales del Estado. Está el tema también de las desigualdades sociales que se profundizan con la pandemia, lo cual, por supuesto, en América Latina es en sí mismo un drama mayor, pues es una de las regiones más desiguales del mundo y esta concentración de la riqueza en tiempos de pandemia pues hace que la pandemia y sus efectos sean todavía más importantes. Entonces hay muchos puntos de ataque. Están las dimensiones indígenas que se mencionaron, la dimensión no necesariamente indígena, pero sí étnica diferente, entonces los creol en Nicaragua, Pascal no lo mencionó abiertamente, pero está la profunda división en Ecuador entre la costa y la montaña, y entonces las divisiones políticas entre Quito y Guayaquil. Así que todo esto es un panorama poco alentador, pero sumamente interesante de la situación actual de la pandemia en América Latina. No sé si han llegado preguntas del Facebook. No, parece que no, pero bueno, creo que también es algo generalizado en América Latina, que hay ciertos gobiernos que han aprovechado esta pandemia para imponer medidas políticas que no van y que no favorecen para nada a estas poblaciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo que podemos hacer es darles 2 minutitos a cada uno de los ponentes para que reflexionen sobre los puntos de contacto con las otras ponencias, y con eso podríamos cerrar el panel. Entonces, en el orden en el que presentaron, Dolores, si quieres rápidamente una reflexión final. Bueno, yo lo que quisiera es un poco poner en contexto la presentación que hice sobre la situación de los embarcados en Nicaragua con respecto a
la crisis política que hay en el país. Poco mencioné el hecho de que en abril del 2018 se dio lugar a una represión por parte del Estado que fue muy fuerte contra estudiantes, al inicio estudiantes de las principales universidades del Pacífico en Nicaragua, que de manera solidaria se unieron a las personas del sistema de seguridad del Retiro, personas mayores que estaban protestando por un recorte en sus pensiones. Entonces, de manera entusiasta, los chicos salieron a apoyar a la gente mayor en las calles y el gobierno de Ortega reprimió de manera muy cruda, muy cruenta. Y a raíz de eso, en varias ciudades de Nicaragua se dio de manera espontánea una manifestación del pueblo en contra. Fue como el hartazgo, como la gota de agua que derramó el vaso en Nicaragua de la paciencia que la gente tiene con respecto a la forma autoritaria y personalista en que Daniel Ortega y su esposa llevan la dirección del país. Entonces, ese antecedente de represión tiene una continuidad con la situación de salud ahora. Digamos que en el contexto ideológico, político de las naciones de América Latina, Nicaragua podría ser situado en el cuadrante de la izquierda, pero es un gobierno que ahora tiene un perfil autoritario que en el contexto de la pandemia pues ha resultado terriblemente desesperanzador para la protección de la salud de la gente y defender la salud comunitaria pues también tiene una lectura politizada muy severa que lo que ha significado o ha agudizado es la persecución de la gente, de los servidores de salud y por supuesto a los comunicadores que de manera anterior ya venían documentando sobre el carácter represivo y autoritario de las políticas orteguistas. Entonces, esta situación de la pandemia es el antecedente al contexto del próximo año, que va a haber elecciones en noviembre del 2021. Y bueno, no creo que es muy esperanzador, pero ciertamente es materia de reflexión para coloquios y discusiones con colegas expertos en política pública, en ciencias políticas, pero pues también desde la antropología que nos da elementos para ver las dinámicas de resistencia desde los actores locales. Y bueno, de aquí. Mil gracias, Dolores. David, no sé si quieras tú también agregar alguna reflexión final. Sí, también en la misma dinámica, Dolores, el creciente autoritarismo del gobierno colombiano es supremamente preocupante. Lo que quería decir ahora, además de tener el control sobre todas las instituciones que controlan al Ejecutivo, ha respondido de una manera completamente arbitraria a las manifestaciones que han tenido estudiantes y otras personas. Ya el malestar venía desde el año pasado. En noviembre la policía asesinó a un estudiante, a Dylan Cruz, en pleno centro de Bogotá. Eso creó un escándalo enorme. Y hace un poco más de un mes hubo unas revueltas complicadas, la gente salió a protestar en el
occidente de Bogotá, después de que la policía había asesinado a un ciudadano del barrio. De esas protestas resultaron 11 personas muertas. Y digamos que la respuesta del Estado es decir que las manifestaciones ciudadanas están infiltradas por la guerrilla del ELN. Y en vez de salir a pedir disculpas a los familiares de las personas que habían muerto esa noche, lo que hace el presidente es disfrazarse de policía y se va para una estación a ofrecerle apoyo a la policía y no fue ni siquiera capaz de ofrecer disculpas. Lo negaron absolutamente todo, al igual que el ministro de Defensa. A mí lo que me preocupa es la pregunta, como para todos también, digamos, es claro que las prácticas políticas en América Latina por lo menos están cambiando, están deslizándose de los partidos políticos hacia otra cosa. Eso nos da alguna esperanza para las próximas elecciones presidenciales. Pero ¿cómo creen ustedes que va a ser la respuesta de los gobiernos a ese tipo de nuevas expresiones políticas? Es decir, vamos a tener más autoritarismo, esa realmente va a ser la oportunidad para cambiar cosas. No sé, me preocupa. Y es sumamente preocupante ese hilo conductor del autoritarismo que vemos en América Latina regresar. Nos tiene a todos preocupados. Pascal, una última reflexión. Bueno, ya al final, como dije en mi juicio, COVID-19 no ha cambiado nada. Hubo un poco de optimismo, ingenuo tal vez, al principio, de que la crisis dejaría al descubierto las fallas de las instituciones y de la estructura social existente, y que esto conduciría a un cambio, ¿no? Pero en realidad no es lo que vimos. Lo que hemos visto en Ecuador y en otros países de América Latina es un refuerzo de las mismas políticas de siempre. Entonces, como dije, seguridad y contención antes que ampliar el acceso a la atención médica, intereses financieros y comerciales y preocupación por la deuda antes de brindar más protección social, instituciones que reproducen la desigualdad y usar a COVID como pretexto para la represión de grupos que buscan el cambio, desafortunadamente. Pues yo creo que con eso podemos cerrar nuestra reflexión del día de hoy. Les agradezco a los ponentes sus presentaciones y sus reflexiones suplementarias. Le agradezco al público su presencia en Zoom, en Facebook. Les recuerdo que la Semana del Español continúa en la UCAM con toda una programación cultural, comunitaria y sociopolítica, así que los invito a seguir conectados en la Semana del Español de la UCAM. Les agradezco a todos nuevamente su presencia y les deseo muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias a los panelistas.